También ya está con nosotros Francisco Retama, quien es un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas laborales y sindicales, especialista también en movimiento obrero y que, bueno, pues ha sido parte de un grupo de asesoramiento a los trabajadores de la industria automotriz y llantera. Muchas gracias, Francisco Retama, por estar con nosotros. Al contrario, Sosimo, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Nancy. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Pues muchas gracias, Francisco Retama. Pues sería preguntarte cuál es la situación, el panorama que observas con motivo de esta revisión del contrato entre los trabajadores de Silao, cuando, bueno, tendríamos que recordar que hay un nuevo contexto. No es en el caso como de General Tar, cuando gobernaba el Partido Acción Nacional e impulsaba el outsourcing y prácticamente el reducir toda la acción de los sindicatos. ¿Realmente encuentras ahora una coyuntura distinta, buena, precisamente para democratizar los sindicatos y particularmente el caso del sindicato de la planta de Silao de General Motors? Bueno, creo que la reforma a la ley que entró en marcha en 2019, sin duda, en algún sentido plasma pues, los objetivos de una lucha que se llevó a cabo durante décadas por parte de organizaciones sindicales, activistas, democráticos, que buscaban justamente llegar a un momento en el que se pudiera ejercer la libertad sindical y la contratación colectiva genuina. En esa medida, esa reforma ofrece oportunidades que pueden ser aprovechadas por la clase trabajadora para alcanzar esos objetivos. Eso no lo teníamos en el pasado y sin embargo, como los compañeros de Continental lo han descrito, sin ley reformada como esta que existe ahora, ellos lograron la democratización de su sindicato y lograron ejercer la contratación colectiva genuina, alcanzando a convertir su contrato colectivo, me parece a mí, en el mejor de la industria manufacturera en el país. Eso sin reforma legal. Lo que quiere decir que en el fondo, pues la oportunidad depende de que los trabajadores alcancen a llegar a un nivel de organización y de lucha que establezca una relación de fuerzas frente a las empresas y con ella lograr la contratación colectiva genuina de la libertad sindical, porque los datos que ofrece la Secretaría del Trabajo en ese sentido son elocuentes. Están legitimados alrededor de 3,000 contratos colectivos, un poco más quizá. Ya se ha demostrado también por especialistas que han hecho investigaciones específicas sobre el tema, que en México el 90% de los contratos colectivos que están depositados en los espacios registrales, antes las juntas de conciliación locales y federal, son contratos de protección patronal. Entonces, si hay contratos legitimados, pues podemos estimar que un porcentaje muy elevado de ellos son contratos de protección patronal y sin embargo han sido legitimados. Es que sabemos incluso de casos que nos han descrito trabajadoras y trabajadores en distintas zonas industriales del país, en donde a pesar de la ley, a pesar de las condiciones para ejercer el voto que se han establecido para llevar a cabo estas legitimaciones, el control sobre los trabajadores sigue existiendo, la presión sobre ellos por parte de empresas y de sindicatos charros, corruptos, sigue existiendo y ellos siguen a merced de la voluntad de las empresas, de las compañías y de estos sindicatos que son sus cómplices. Entonces, hay una oportunidad sin duda, pero esa oportunidad se va a poder aprovechar solamente en la medida en que la organización y la lucha de los trabajadores se desarrolle. Retama, también nos gustaría que nos diera su opinión acerca, pues justo de esto último que nos comenta respecto de todos los obstáculos que enfrentan los trabajadores para este proceso de democratización, sobre todo, pues cómo es posible que en un país se haya desarrollado tal nivel de cacicazgo que ha hecho posible que se sigan legitimando estos contratos colectivos de protección patronal y que pues no tengan muchos de estos sindicatos pues un futuro democrático, al menos no en el corto plazo, entendiendo que es un problema de muchos años y también un problema que genera también factores de violencia acompañados de amenazas con los cuales los trabajadores no pueden transitar hacia esta vida democrática. Bueno,
quiero empezar un poco por esta última parte, porque justamente la violencia y las amenazas por parte de empresas, de líderes corruptos, incluso grupos criminales, bueno, siempre han existido, justamente han sido un mecanismo de control privilegiado para someter a la clase trabajadora a los intereses patronales. Aún contra esa violencia, contra esas amenazas, hay organizaciones que han actuado y han logrado avanzar, como es el caso de Continental, justamente. Bueno, y eso es importante mencionarlo porque en el inicio de la lucha, como sucede en muchos casos en centros de trabajo, cuando un trabajador protesta o se inconforma por las condiciones que le imponen, la represalia es el despido inmediata. Eh, Hay que recordar que en el año 2012, el gobierno de Felipe Calderón y los partidos en el Congreso aprobaron una reforma regresiva a la Ley Federal del Trabajo, en la que, entre otras cosas, se abarató el despido, porque se impuso el periodo de un año únicamente después del despido para pagar salarios caídos. Antes, ustedes recuerdan, en México, cuando una empresa despedía a un trabajador, si se iba a juicio para ser reinstalado, independientemente de cuánto tiempo transcurriera, al ganar el juicio, la empresa tenía que pagar íntegramente todos los salarios no devengados en ese periodo que estuvo separado de la empresa. Pues podrían ser años incluso de salario que tenían que ser pagados al trabajador, a la trabajadora despedida en ese caso. Bueno, con la reforma de 2012 se limitó a un año el tiempo para pagar los salarios caídos, y después, si se seguía el juicio, tenía que pagarse un interés sobre el monto acumulado de un año. Obviamente es un aliciente para despedir. Si la gente se inconforma y la empresa lo despide, sabe que la empresa obviamente va a tener que pagar menos, aún en el caso de que el despido se demuestre como injustificado. En ese caso, el de Continental, ocurrieron los despidos. Sin embargo, los trabajadores se mantuvieron firmes, demandaron, con la solidaridad del resto de los trabajadores, que aportaban semanalmente una cooperación para mantenerlos en la lucha, sin que tuvieran que doblegarse por el factor económico. Lograron, después de 3 años, casi 3 años y medio, ser reinstalados en la planta. Y al menos 2 de ellos, después de estos tiempos que fueron tan difíciles, se convirtieron en los representantes sindicales de todos los trabajadores. Entonces, bueno, incluso la amenaza y la violencia, como este caso que les estoy mencionando, se puede enfrentar con estas condiciones. Ahora, esos obstáculos que siempre han existido, ahora tienen algunas adiciones con la reforma que se implementó, y hay que decirlo, no todo en la reforma es positivo o ayuda a que los trabajadores puedan organizarse genuinamente, libremente. Por ejemplo, y es algo que quería comentar sobre un aspecto que se señalaba hace rato en alguna de las intervenciones. No es a solicitud de los trabajadores que se legitima el contrato colectivo. Esta tarea está en manos del sindicato que representa a los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de General Motors, quien está encargado de realizar la legitimación del contrato y solicitar, en este caso, al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, que se lleve a cabo la legitimación, es el contrato que en ese momento detenta la titularidad. O sea, en este caso el de la CTM, le corresponde a la CTM llevar a cabo el trámite, lo tiene en sus manos todo el tiempo. Si, por ejemplo, hubiera una empresa en donde de pronto los trabajadores se dan cuenta de que tienen un contrato de protección patronal. Por ejemplo, las llanteras, que nosotros las conocemos bien, en Guanajuato también, Pirelli o Michelin, son empresas que tienen firmados contratos de protección con sus trabajadores, como decía Víctor, de este tipo de contratos que son firmados cuando la empresa ni existe, no hay ni siquiera una nave industrial, no solo trabajadores, ni siquiera existe físicamente la instalación en el centro de trabajo. Y ya está firmado el contrato y depositado en la junta. Bueno, este tipo de contrato es un contrato de protección patronal que muchas veces se ha detectado en las empresas, pero la nueva reforma, la ley que se hizo la reforma que se hizo a la ley, no permite que los trabajadores, al darse cuenta de esta situación, sean quienes implementen o exijan
la legitimación del contrato colectivo para votarlo en contra. Es el sindicato titular quien tiene que llevar a cabo este procedimiento. Y bueno, hay que decir además que en el caso de las llanteras, esto ni siquiera se va a tener que llevar a cabo porque en ellas no rigen contratos colectivos, sino un contrato ley, y el contrato ley no va a ser legitimado. Sin embargo, también existe este mecanismo de protección patronal en estas empresas porque los sindicatos de la CTM firmaron el contrato ley para ser titulares en estas fábricas y después firmaron un convenio singular para modificar todas las condiciones de trabajo y convertirlas en un contrato de protección patronal en los hechos, pero que legalmente es un contrato ley, el que funciona y no va a ser reformado. Entonces, por ejemplo, es un obstáculo muy importante porque todo el tiempo el proceso de legitimación está en manos del sindicato. Ni siquiera es el gobierno el que tiene que realizar la votación. Todo le corresponde al sindicato. Por eso, en el caso de General Motors, los charros del sindicato de Tereso Medina, en un principio, pudieron incluso hasta modificar o alterar la votación. Sin embargo, había un proceso de organización previo que fue el que propició que hubiera una vigilancia y una presión, también hay que decirlo, sobre el gobierno, la autoridad, para vigilar el proceso y con ello detectar las irregularidades que llevaron a que se anulara esa votación. Por otra parte, tampoco está claro cómo es que en los procesos de legitimación, incluso de ratificación de las revisiones contractuales o salariales, que también son una nueva medida que se implementa en la ley, o la rendición de cuentas, la elección de directivas que tiene que llevarse a cabo también por medio del voto secreto, personal y directo de los trabajadores, tampoco está claro que se tengan los candados suficientes para impedir que los sindicatos charros sigan ejerciendo sus controles corruptos y antidemocráticos. Y bueno, otra prueba muy elocuente de eso es lo que ha sucedido en el sindicato petrolero, en donde se establece hasta el voto electrónico para votar por la Secretaría General, pero todas las secciones son electas con los mecanismos anteriores, con el control del sindicato, que lo que hace es dejar fuera a todos los competidores, porque siguen ellos teniendo en sus manos el control de los procesos electorales. Entonces, bueno, nuevamente, regreso al principio, todo esto que se ha reformado en la ley, aquellos espacios de oportunidad que existen y que son el resultado de la lucha de muchas décadas, solamente van a ser poder utilizados si hay un proceso de organización y de lucha de la clase trabajadora. Sí, estamos platicando con Francisco Cruz Retama, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas sindicales, laborales, y que bueno, pues nos está explicando cuál es el panorama de los trabajadores que tienen un contexto muy importante, una coyuntura importante que ya nos ha estado explicando, pero que también Francisco nos dice que, bueno, pues que hay ya más de 3,000 contratos validados y que, bueno, pues dentro de esos 3,000 se siguen validando todavía estos sindicatos que tienen un control charro, con sindicatos blancos. ¿Hay algún tipo de responsabilidad? Ya nos ha dicho también de los propios trabajadores. Si no hay organización laboral, si no hay organización entre los trabajadores, bueno, pues poco podrán aprovechar esta coyuntura que hoy se abre con esta ley. Pero también quería preguntarle, Francisco, si es que también hay alguna responsabilidad en esta validación de sindicatos charros, si hay alguna responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, si les falta, además de que modificar la ley, por lo que ya nos ha estado explicando, si también falta mayor vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, por supuesto que son los dos aspectos. Por un lado, tiene que haber un perfeccionamiento de las reglas para llevar a cabo estos procesos de legitimación, de manera que no se permita que los charros tengan el control sobre los procesos. Tiene que establecerse con claridad la posibilidad de que los trabajadores de base sean quienes vigilen, controlen y desarrollen el proceso de legitimación como los últimos beneficiarios de este mismo proceso. Y justamente atendiendo a lo que todo mundo sabe, que es la mayoría de los sindicatos en nuestro país son sindicatos corruptos, que no defienden los intereses de los trabajadores y que solamente velan por los intereses de las empresas, de las patronales. Entonces, ese supuesto, es un supuesto que se confirma en la realidad todo el tiempo, debe ser la guía de elaboración del perfeccionamiento del protocolo de legitimación de los contratos colectivos, pero también de las prácticas cotidianas que deberán ser democráticas en las organizaciones sindicales en nuestro país. Y por otro lado, efectivamente, el tema de la vigilancia
de la inspección es otro aspecto fundamental, porque no se va a poder lograr verificar en miles de casos que tienen que desarrollarse, cientos de miles de hecho, de contratos que tienen que legitimarse de aquí al 1 de mayo de 2023, cuenten con la vigilancia necesaria si no hay el número suficiente de personal de inspección para llevar a cabo esta vigilancia. La ley permite que estos procedimientos se puedan llevar a cabo con la vigilancia, con la observación también de notarios públicos. Y eso abre también otro espacio a la corrupción muy importante, porque los sindicatos no están obligados a recurrir a la autoridad laboral para vigilar su proceso. Pueden contratar un notario y con eso es suficiente para después validar su legitimación. Y ellos, por supuesto, que tienen el dinero para hacerlo, y si no lo tienen ellos, lo tienen las empresas, y las empresas hacen este proceso de legitimación también bajo su control. Entonces, estamos hablando de la necesidad de ampliar sustancialmente el número de personas que estarían obligadas a vigilar estos procesos como parte de su responsabilidad de funcionarios públicos, y estamos también hablando de un mayor presupuesto que se requiere para que funcione en verdad la reforma laboral. Esto es muy importante decirlo. En el caso del gobierno de Estados Unidos hay un presupuesto aprobado para vigilar que funcione la reforma laboral en México. O sea, el presupuesto aprobado en el Congreso de Estados Unidos incluye una partida que está destinada a vigilar que funcione esta reforma laboral en nuestro país. Pero en el caso de México, el gobierno no llevó a cabo ninguna iniciativa, y el Congreso tampoco la discutió, de incrementar los recursos para que la reforma laboral sea un éxito. Entonces, pues hay una doble moral, en el sentido de que se dice por un lado que es muy exitosa la reforma y que con ella ya se garantizan los derechos de los trabajadores, pero después no hay dinero para que se implementen. Entonces eso también es importante señalarlo, porque aquí hay una responsabilidad no solo del gobierno, sino también de los partidos políticos que están representados en el Congreso y que son los que aprueban el presupuesto, por ejemplo, para este tipo de tareas, ¿no? Sin duda, Francisco, pues un tema que después se debería de analizar con más detalle, generar estos presupuestos para que haya la manera en cómo se garantice que esta reforma pues no quede en letra muerta como lo ha sido en el pasado. También preguntarle qué consejo podría darle a los trabajadores que en este momento enfrentan, pues sí, a sindicatos corruptos, pero también estas amenazas de perder su puesto laboral o incluso actos de violencia en el caso de que quieran organizarse y aprovechar las condiciones que como nunca favorecerían este camino hacia la democratización de los sindicatos, entendiendo que tenemos esta reforma de 2019, pero también estos mecanismos del propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, con la línea roja a la cual acudieron los propios sindicalizados que ya estaban muy cansados de ahí de la planta armadora de General Motors en Silao. Pues una de las claves es la información. Eso también es una responsabilidad del gobierno. Tiene que haber una mayor difusión de las reformas llevadas a cabo, de los nuevos procedimientos que los trabajadores y las trabajadoras pueden utilizar para poder ejercer plenamente sus derechos a la libertad sindical y a la contratación colectiva genuina. Pero mientras eso sucede, y ya vemos que no hay el presupuesto siquiera para poder hacerlo ampliamente en todo el país, es muy importante que los trabajadores recurran a los medios que están a su alcance para obtener la información necesaria. Y ahí donde se lleven a cabo las legitimaciones, que como explicaba, no están en manos de la clase trabajadora, sino de los sindicatos. Cuando se da un proceso de votación, aprovechar. El voto tiene que ser secreto, eso tiene que validarse, y en ese espacio de secrecía, de seguridad, digamos, de confianza que pueden tener las trabajadoras y los trabajadores, ahí donde hay un contrato de protección, donde la gente no realiza asambleas para discutir su salario o cómo se modifica su contrato, donde no se elige por voto secreto a los dirigentes,
donde no hay información cotidiana sobre el uso de las cuotas sindicales, ahí hay un sindicato de protección, un contrato de protección, y hay que votar en contra de él. Ese contrato no le sirve a los trabajadores, le sirve a la empresa, y entonces no tienen por qué seguir existiendo, y con esa confianza hay que votar en contra de él. Ese contrato va a terminar, y entonces tiene que haber un proceso de organización, de discusión, de capacitación para lograr la firma de un nuevo contrato. Entonces, tiene que haber un proceso de organización real. Los trabajadores tienen que construir incluso nuevos sindicatos, y ahí donde ya existen estos sindicatos independientes y genuinos, pues lo que hay que hacer es recurrir a la solidaridad. Es muy importante este otro aspecto, la información por un lado, conocer lo que significa la reforma, los espacios de oportunidad que presenta, lo que realmente sucede con ella al hacerse uso de la legitimación de los contratos, porque cuando hay una legitimación ahí donde hay un sindicato charro y hay un cierto riesgo de que la gente pueda votar en contra del contrato, inmediatamente viene la manipulación de decirle a la gente de que si vota en contra del contrato va a perder sus derechos. Y eso es mentira, y está establecido con toda claridad en la reforma, pero la gente no lo conoce y entonces es presa de esta desinformación propiciada por sindicatos y empresas. Entonces, la información es muy importante. Por otro lado, la solidaridad. Existen sindicatos, no son muchos desafortunadamente, pero existen sindicatos genuinos, verdaderamente democráticos, como es el caso del sindicato de General Tire, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Nueva Central de los Trabajadores, la federación de la que hace parte el sindicato de General Tire, la FECIAN, que son espacios en donde las trabajadoras y los trabajadores pueden encontrar solidaridad, capacitación, información, y es muy importante recurrir a ellos. Ahora tenemos estas herramientas que antes tampoco existían, como el Internet, las redes sociales, y ahí están los mecanismos de contacto con las organizaciones para poder implementar las medidas necesarias para rodear de solidaridad estos procesos, porque justamente ahí donde los trabajadores se atreven a votar en contra de los contratos, pues inmediatamente viene la acción de los charros y de las empresas para que no se termine de concretar el uso de estos recursos y el ejercicio de los derechos. Entonces la solidaridad también es muy importante, y aprender a organizarse. En ningún lado nos enseñan cómo hacer una asamblea, cómo elaborar un pliego de peticiones, cómo llevar a cabo los trámites para el registro de alguna organización. Eso no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades. Es algo que se tiene que aprender ahí donde existen los procesos ya desarrollados de lucha, de experiencia. Y los sindicatos que ya lograron esos avances, pues tienen la responsabilidad, me parece, de llevar a cabo los procesos de capacitación, de difusión de sus experiencias para que más gente acceda al ejercicio de los derechos plenos, porque en esa medida es que se va a lograr que estas excepciones que hoy existen en el país se convierten en una situación más general y estén cada vez en menos riesgo los derechos. Sí, Francisco Cruz Retama, bueno, pues nos comentas que prácticamente estos éxitos o estos sindicatos realmente democráticos siguen siendo excepciones en el país, y quería preguntarle como académico, especialista en movimientos obreros, en sindicalismo y también con el conocimiento práctico como asesor precisamente de este tipo de sindicatos, ¿vislumbra algún panorama prometedor en el sentido de que pueda cambiar esta antidemocracia que existe y que ha existido por décadas en el país? Tendríamos que señalar que prácticamente todo el siglo XX y lo que llevamos de este siglo, bueno, pues fue de control sobre los trabajadores, de un corporativismo férreo, donde no había ningún tipo de organización, totalmente, todo era, pues, digamos que era una farsa, este tipo de sindicatos que solamente sirvieron para proteger a el patrón y para controlar a los obreros. Y se ha dicho también que este es un proceso que va a durar probablemente años. El presidente de la República incluso ha dicho que, bueno, ha reconocido que probablemente no se llegue a democratizar el sindicato petrolero, un sindicato tan importante, en este primer intento, pero probablemente sea en los próximos años, en los próximos probablemente décadas. ¿Vislumbra algún periodo
para cambiar realmente el rostro del sindicalismo en México, o es algo que puede hacerse prácticamente de inmediato? Pues, es difícil prever la temporalidad en la que este proceso se pueda desarrollar. Depende del éxito de procesos como el de General Motors. Es una gran empresa, es una referencia en su momento laboral, económica, y ahora lo es también sindical para muchos trabajadores y trabajadoras de la región en Guanajuato, pero también a nivel nacional. Lo mismo pasó en el caso del movimiento 2032 en el norte del país, en Matamoros, en Tamaulipas, porque justamente estos mecanismos, las redes sociales nos ofrecen información que antes no teníamos, y se conoce de procesos que son exitosos y que se convierten en una referencia para otros trabajadores que desean también seguir esos mismos pasos. Entonces, depende justamente del desenlace de estos procesos, que la gente se sienta animada a dar también los propios pasos y en esa medida acelerar pues este proceso más general de transformación de la vida sindical en el país. Por eso es muy importante pues, que las organizaciones hoy ya practican la democracia y la contratación colectiva genuina, rodeen de solidaridad estos procesos, hagan todo lo posible porque sean exitosos. De eso depende que más trabajadoras y trabajadores también logren organizarse y triunfar. Hay otros procesos también en curso y, bueno, están ahí atorados, bloqueados, como el caso de la huelga de Sud-Notimex, que paradójicamente es una huelga en contra del patrón, que es el gobierno federal, el gobierno que debería estar velando por el cumplimiento de los derechos. En el caso de Notimex es el incumplidor, es el violentador de los derechos. Los trabajadores se organizan y estallan la huelga en contra de estas arbitrariedades y se van a cumplir 2 años del inicio de la huelga, y el gobierno, que es el patrón y que podría tener la solución para resolver esa huelga, es el que la ha prolongado indefinidamente, buscando derrotarla, buscando doblegar al sindicato. Esa es la verdad, hay que decirlo. Entonces, bueno, ahí hay otro proceso emblemático, porque en el caso de General Motors estamos hablando del sector privado, empresas transnacionales muy poderosas que llegan a nuestro país con con millones de dólares de inversión para seguir acumulando ganancias y riqueza a costa de los salarios y las prestaciones precarias que cobran las trabajadoras y los trabajadores en esas compañías. Pero y por eso el caso General Motors es emblemático, porque para todo ese sector va a ser muy importante convertirlo en una referencia de logro, de éxito. Pero el otro caso, el de Sud-Notimex, es también muy importante, emblemático, porque es el caso de un sindicato que actúa en defensa de sus derechos cuando son violentados por el gobierno. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en todos estos procesos económicos, laborales que se están desarrollando, donde es el ejército o la marina, las fuerzas armadas, quienes son el patrón? Ahí va a haber derecho a la libertad sindical, va a haber derecho a la contratación colectiva genuina. Cuando los trabajadores quieran estallar una huelga, no va a llegar el ejército a sustituirlos arbitrariamente de manera completamente ilegal, contraria a los derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, la temporalidad es difícil establecerla hoy, pero sí es evidente que el éxito de estos procesos es el que va a determinar si se avanza más aceleradamente o si, al contrario, se retrasan los procesos, porque, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, los grandes sindicatos que controlan a los trabajadores del gobierno, como en el caso petrolero, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, como en el caso del sindicato ferrocarrilero, todos estos encabezados por gángsters, verdaderos corruptos que todo mundo conoce, bueno, el sindicato de maestros, bueno, en esos casos estamos hablando de procesos que perpetúan la antidemocracia y los controles por estos charros
pero acá el patrón es el gobierno, y el gobierno es al que le ha resultado muy funcional mantener estos liderazgos corruptos, porque se mantienen los controles sobre los trabajadores. Y por ejemplo, ahora que se están llevando a cabo las revisiones salariales, que tienen que enfrentar una inflación del 7.3%, bueno, hemos visto casos en la mayoría de las universidades públicas, hemos revisado por debajo del 4%. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, que en última instancia es un ahorro para el gobierno, porque nuestro salario se ha depreciado, ese gasto que se hace en la fuerza de trabajo por parte del gobierno, ahora es más barato con esta depreciación, y eso lo garantizan estos sindicatos charros que no nos representan a los trabajadores del gobierno, de las universidades públicas, y el que se beneficia es el patrón gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, depende de esos procesos, el éxito de esos procesos, si se acelera la transformación en el mundo sindical, pero esperamos que sea así, que sea un éxito lo que va a pasar en General Motors el próximo 1 y 2 de febrero, y esperamos también que la huelga de Surdotimex tenga una solución inmediata y que con ello los trabajadores se sientan con la confianza de defender sus derechos, aun cuando el gobierno es el patrón o la gran transnacional. Veremos cómo transcurren todos estos procesos, sin duda importantes en materia sindical. Le agradecemos mucho por estas reflexiones. Francisco, muy buen día. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, hasta luego.